Buenas tardes a todos. Cambiamos de registro y pasamos a la sesión de tarde en la que vamos a hablar fundamentalmente de combustibles renovables e industria, tanto en la disertación que voy a hacer ahora como en la mesa redonda que vendrá a continuación y que pondrá un poquito más de color en el aterrizaje. Mi nombre es Tomás Malango, soy el responsable de la División de Combustibles Renovables y de Economía Circular en Repsol. Como os decía, yo creo que vamos a estructurar la conversación en tres grandes temas, una que tiene que ver con la autonomía estratégica, otro que tiene que ver con cómo la transición energética es una oportunidad para reindustrializarnos y luego, por último, qué estamos haciendo nosotros en Repsol, que creo que puede ser un ejemplo ilustrativo de un camino que la industria en España puede seguir para poder alcanzar los objetivos que estamos buscando de transición energética, descarbonización y reindustrialización. Antes de entrar, si queréis, más en el detalle, el primer ejercicio siempre es de diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico, siendo honestos y transparentes y sinceros, es no estamos bien. No estamos bien. Y tenéis una serie de indicadores que ayudan a entenderlo, desde el peso económico de Europa en el mundo, que básicamente hay una transferencia de peso entre Estados Unidos y Europa, el PIB industrial, que Europa tenía un objetivo de tener un 20% de PIB industrial en 2020 y estamos en el 17,2 en Europa, un punto menos en España en concreto. Ya hemos oído esta mañana que Euskadi y Navarra son las dos únicas excepciones, pero digamos que en términos generales el peso industrial está bajando en el PIB. Hay un gap tecnológico en lo que son tecnologías de digitalización y disrupción que también es muy importante y que se refleja ahí. Tenéis el número de inversión, pero podéis utilizar cualquier otro indicador, número de grandes empresas que lideran en ámbitos de disrupción tecnológica, etcétera. Europa está muy por detrás de Estados Unidos y de China, que es el otro gran actor que está apareciendo. Y además una gran dependencia a la dependencia energética que ya teníamos. Hemos sumado esa dependencia tecnológica, no tenemos empresas, y una dependencia además de materiales críticos que tienen que ver con la transición económica y la transición y la revolución digital, ¿no? Es decir, estamos en una posición de desventaja y unos costes energéticos significativamente más altos, y lo que esta mañana también se ha explicado en las sesiones del auditorio, que de alguna manera dan una desventaja competitiva, ¿vale? Entonces, como digo, diagnóstico de salida, no estamos bien, pero podemos estar mejor. Bueno, yo creo que eso vamos a hablar un poquito de qué cosas podemos hacer para que estemos mejor. Hay un estudio que lanzó el año pasado la consultora McKinsey, muy relacionado con el ámbito ibérico, España-Portugal, que estaba, vamos, el nombre en inglés es la Iniciativa Industrial de Transición Energética, que de alguna manera trataba de identificar oportunidades que tenemos en Iberia, España-Portugal, para poder jugar un papel relevante en la descarbonización y en la transición energética. Fundamentalmente hay tres grandes ideas fuerza que soportan la ventaja y la concepción, por tanto, de oportunidad que tiene la transición energética para la industria de Iberia. La primera tiene que ver con la disponibilidad de energía renovable competitiva. Yo creo que todos somos conscientes de la circunstancia o la excepción ibérica, o como lo queráis llamar, la circunstancia de que tenemos sol, viento y además cierta cantidad de hidro. Si queremos hablar de emisiones de CO2, incluso algo de nuclear, tenemos un pool energético bastante descarbonizado y competitivo en costes. Y eso es una ventaja diferencial con respecto a la inmensa mayoría de los países de Europa. Compiten un poquito algunos países del norte de Europa con la eólica, pero poco más. Con lo cual, eso es una ventaja, una condición natural que nos da una posición de ventaja. Hay un segundo punto que tampoco es poco relevante, que es la historia de una industria que ha trabajado como parte de cadenas de valor mucho más grandes a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que hoy hemos oído hablar algunos y oiremos más a continuación, pues desde OEMs en el sector del transporte, tanto carretera, ferroviario, naval, la industria del refino, la industria química, la industria de la cerámica. Hay muchas capacidades industriales
tanto de industrias principales como de industrias de componentistas en distintos entornos en la península ibérica, que nos dan una capacidad de adaptación a un nuevo mercado y aportando esas ventajas competitivas sobre las que podemos apalancar, y luego entraré un poquito más de detalle en eso. Y luego hay un tercer elemento que tiene que ver con la economía circular. Es decir, España es un territorio que tiene una cantidad de residuos ganaderos, forestales y agrícolas derivados de que es una potencia en esos ámbitos, en esas industrias, que generan en sí mismo una oportunidad de desarrollar una economía circular en torno a esa disponibilidad de residuos, y que en sí misma pues también es diferencial con respecto a otros países y añade un instrumento más, junto con las energías renovables que hablaba al principio, la capacidad industrial, como palancas para poder construir algo diferente. Visto este set de fortalezas, entramos en cómo convertimos eso en una oportunidad, ¿no? Yo creo que lo más importante en esto es, teniendo claro cuáles son las fortalezas, tener también claro dónde estamos hoy, ¿no? Cuál es la situación actual, cuál es el punto de partida. En el caso del sector de la energía y del sector de la movilidad, yo creo que hay datos que deben ser conocidos a la hora de hacer planteamientos un poco más disruptivos o más de evolución o de transformación, y qué cosas tenemos que a lo mejor no somos conscientes. Y ahí os tengo un par de datos, ¿no? En la movilidad, el 97% de la movilidad ahora mismo se produce con combustibles líquidos. Y esto es una evidencia, una verdad irrefutable. Podemos hacer como que no existe, esta es la realidad. No condiciona o no determina qué va a pasar en el futuro, pero sí determina dónde estamos hoy y, por tanto, qué fortalezas tenemos y cómo podemos transformarnos, ¿no? Y la segunda es la industria química. El 50% de las materias primas de la industria química proceden de subproductos de la industria del refino. Y esto es así. España es un país con polos petroquímicos importantes, en Algeciras, en Tarragona, tenemos industrias químicas en más ubicaciones, y el 50% de materias primas de esa industria, que la industria química es una de las fortalezas que ha tenido Europa hasta los últimos años, que está atravesando una crisis relevante, digamos, es un generador de empleo importante, de calidad, de diferenciación y de valor global, ¿no? Y luego, yo creo que una cosa ya, si queréis, más local, es que Europa en general no compite bien en la industria del refino. Y ahí veis el número, hay un 25% de capacidad de refino que se ha perdido en Europa. Pero España sí. El sistema refino español solo ha perdido una refinería en los últimos 25 años, que es la de Tenerife, es decir, un 10% de capacidad, mientras que la media europea es del 25%. Es decir, tenemos un sistema de refino que es muy eficiente, pasado también en el sector de las infraestructuras con el gas. Hay elementos en los que tenemos una fortaleza, y en este caso el refino es uno, y eso habilita a que la transformación de ese refino, que es más resiliente y que puede aguantar más en un productor de combustibles renovables del futuro, también sea una posibilidad más tangible, además de lo que he comentado antes, de la disponibilidad de residuos y de la disponibilidad de energía competitiva. Y esto, en el informe que os comentaba antes de McKinsey, se refleja en los anuncios que ha habido de inversión de reindustrialización en los últimos tiempos en España, ¿no? Básicamente hay tres grandes drivers, por tanto, que son los que se están postulando de alguna manera en tractores de esta reindustrialización, que son los centros de datos, las inversiones en combustibles renovables y las inversiones en automoción, juntando automoción convencional con vehículo eléctrico, ¿vale? Esto es el 80% de los anuncios de inversión que tenemos, por lo tanto, aparentemente ahí tenemos tres grandes muestras de cosas. Los centros de datos, que además de ser, digamos, parte de la autonomía estratégica en cuanto a inteligencia artificial, son grandes consumidores de energía y por tanto son tractores del desarrollo de las energías de baja emisión, renovables o de bajas emisiones. El vehículo eléctrico, que por supuesto la electrificación viene para quedarse y va a ocupar un segmento importante del vehículo ligero,
y por lo tanto tener una buena posición ahí también va a ser material, y como digo, todo lo que tiene que ver con combustibles renovables, hidrógeno, combustibles líquidos y ese tipo de aplicaciones que, como digo, partiendo de un refino que es capaz de competir bien y durar en el tiempo y generar los recursos suficientes para realizar esa transformación. Y por último os traigo un poco una visión, si queréis, más externa, más global, ¿no? Esto, dicho así, pues puede sonar muy local. Bueno, esto lo está diciendo también la Agencia Internacional de Energía o el World Economic Forum, que en distintos informes del año pasado han manifestado que hay un potencial de multiplicar por 4 la producción de biocombustibles en los próximos 10 años y de multiplicar las inversiones sin prácticamente cambiar la legislación existente, simplemente habilitando mecanismos de financiación o de colaboración público-privada o de regulación, entornos regulatorios más favorables que puedan acelerar su despliegue, ¿no? Con todo eso, la pregunta, oye, nosotros en Repsol, ¿qué hacemos ante eso, no? Al fin y al cabo, somos una empresa industrial que nos sentimos muy responsables con el territorio, aquí particularmente en País Vasco a través de Petronor. Como veréis, estamos haciendo bastantes cosas y, bueno, en general en España somos una empresa de footprint global, pero con un corazón muy ibérico y particularmente español, ¿no? Bueno, ahí tenéis grandes números. Yo de esos números destacaría 2 o 3. El primero, 1 de cada 2 españoles pasa por nuestras estaciones de servicio. El segundo, en generación renovable, aunque pone ahí 5,5, el último número son 7,5 gigavatios, es decir, somos la cuarta eléctrica de España. Probablemente esa es una cosa que no es muy del dominio público, y tenemos más de 3.200 puntos de recarga eléctrico, porque nosotros apostamos siempre por la multienergía, creemos en la recarga eléctrica, creemos en el vehículo eléctrico, viene para quedarse, como he dicho al principio. Lo que pasa es que no es la única solución, va a haber más soluciones, pero, insisto, la inversión está ahí y la apuesta es clara. En cuanto a transición energética, fuimos la primera compañía que se comprometió con las 0 emisiones netas. Eso deriva de la realidad y de la circunstancia de que somos muy conscientes de que este es un camino que tenemos que recorrer y que, además de que lo tengamos que recorrer, es una oportunidad. Yo creo que la transición energética es una oportunidad para las empresas industriales europeas en general, y yo creo que en Repsol en particular, por determinadas características que, si las queréis, hablábamos tranquilamente porque nos llevará otra charla. Tenemos una oportunidad de transformarnos, digamos, con cierta ventaja sobre algunos de nuestros competidores a la hora de abordar, de afrontar y de alcanzar los resultados de la transición energética. Y esto lo dice mucho nuestro consejero delegado, lanzar un objetivo al 2050 es muy fácil porque ninguno de los que lo estamos poniendo estaremos trabajando en el 2050, con lo cual el nivel de accountability puede ser relativamente escaso, pero lo que sí que nos hemos puesto para no caer en este punto de falta de tensión organizativa o de ambición es objetivos intermedios. Tenemos el primero de reducción del 15% de nuestro indicador de reducción de carbono para el año 2025. Estamos cerrando el año, los resultados provisionales apuntan a que lo hemos conseguido, no sin esfuerzo y dificultad, pero bueno, aparentemente estamos ahí, y de alguna manera nos revalida y nos reimpulsa en esta aproximación a que la transición energética efectivamente pues es una oportunidad que cuesta, que es difícil, que requiere esfuerzo, pero que nos puede llevar como compañía a unas nuevas plataformas de negocio que puedan ser al menos tan rentables como las que hemos tenido en el pasado, ¿no? Esta imagen nos gusta mucho en Repsol porque refleja mucho en una sola foto lo que nos ha pasado en los últimos 25 años aproximadamente, ¿no? Hemos pasado de unas refinerías y unas petroquímicas donde procesábamos una decena de crudos aproximadamente para producir los combustibles y los materiales que demandaba la sociedad, a tener unos centros multienergéticos donde entran
del orden casi de 200, 300 materias primas distintas, de distinta naturaleza, con el objetivo de producir muchos de los productos que va a demandar el futuro sin dejar de atender a los que necesitamos en el presente, ¿no? Me vuelvo a los 97% de combustibles líquidos que usamos todos hoy, los que hemos venido aquí y los que nos vamos a volver con nuestras casas, utilizamos, pero al mismo tiempo estamos introduciendo pues, energía renovable, biometano, residuos, plásticos, residuos orgánicos para hacer materiales circulares, biocombustibles y combustibles sintéticos y más cosas que vendrán, ¿no? Ahí he puesto Horizonte 28, esto también sirve de mensaje interno, tenemos que conseguir que todo esto sea realidad, ¿no? Para hacer todo eso hace falta un esfuerzo y el esfuerzo inversor que está haciendo la compañía es importante. Aproximadamente un tercio de nuestras inversiones como compañía están yendo a los negocios de energías renovables, tanto la generación renovable como los combustibles renovables, y en el caso concreto de los combustibles renovables estamos hablando de en torno a 2.000 millones en proyectos orgánicos ya aprobados, otros 400, 500 pendientes de decisiones finales de inversión, más otros 400 millones aproximadamente en decisiones inorgánicas que tienen que ver con la construcción de plataformas que nos permiten desplegar el negocio. O sea, para que os hagáis una idea, en la década vamos a estar cerca de los 3.000 millones de euros de inversión en transición energética, ¿no? Y traigo 4 ejemplos ilustrativos de cómo esta idea global de reducción de emisiones se plasma en cosas muy concretas, ¿no? El primero tiene que ver con la producción de combustibles renovables para la aviación y para la carretera, ¿no? El año pasado, bueno, hacía 2 años, el tiempo pasa muy rápido, pusimos en marcha en Cartagena la primera planta de producción de combustibles renovables 100% del sur de Europa. Esa planta es capaz de producir 250.000 toneladas de diésel renovable o de 200.000 toneladas de combustible de aviación renovable, de SAF, y bueno, la planta está operando desde entonces hasta ahora y suministrando al mercado, como luego entraremos un poquito más en detalle. Y bueno, yo creo que ha sido un hito importante para nosotros. Tan es así que antes de arrancarla tomamos la decisión de inversión en la segunda planta, que esto se tomó en el 23, y esta planta, la planta de Puertollano, que va a ser de producción de diésel renovable, 200.000 toneladas, la arrancaremos este año, en los próximos meses, con lo cual, de alguna manera, de manera conjunta, estaremos produciendo del orden de 450.000 toneladas de diésel renovable. Por hacer alguna analogía que pueda ser sencilla, más o menos en España se calcula que hay 600.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables en el mercado, a final del año 25. Los productos de estas 2 plantas utilizados en vehículos de combustión consiguen reducir emisiones de más o menos 700.000 vehículos, ¿vale? O sea, un poco en este ejercicio de que las tecnologías no compiten, sino que cooperan. Lo que estamos haciendo esencialmente es duplicar la reducción de las emisiones en el sistema de transporte por poner en el mercado productos de combustibles renovables a disposición de la carretera y de la aviación, y además a un coste significativamente inferior. O sea, pensar que estamos hablando aquí de 400 millones y si alguno tenéis calculador, hacéis el cálculo rápido de 600.000 coches con los planes MOVES, cada uno de ellos cuánto dinero le ha costado al Estado español. Otra segunda plataforma, el hidrógeno renovable. Además, esta me gusta porque todo el mundo dice que el hidrógeno es un hype. Bueno, eso será en otros sitios. No digo yo que no lo haya sido, pero la realidad es que nosotros hemos tomado ya decisión de inversión de 2 electrolizadores de 100 megavatios, uno de ellos en Cartagena y otro aquí en Petronor, en Bilbao, en Muskiz, a unos cuantos kilómetros de aquí, que suman una inversión de prácticamente 600 millones de euros y que de alguna manera van a realizar esa sustitución del hidrógeno renovable gris que consumimos al año en las refinerías por hidrógeno renovable. En España, más o menos, el 80% del hidrógeno que se consume lo consumen las refinerías. Por lo tanto, el camino lógico y natural
de la transformación es la sustitución de ese hidrógeno por hidrógeno renovable, en este caso además digamos al calor o aprovechando el incentivo regulatorio que nos ofrece la Directiva de Energías Renovables, que está en fase de transposición en España. Son proyectos que han sido reconocidos como proyectos de interés estratégico europeo, IPCEIs, que tienen fondos Next Generation y que de alguna manera son los dos primeros FIDs industriales que hay en España. Estamos trabajando en el tercero en Tarragona, que bueno, debería producirse este año y de alguna manera pues, en el marco de la transposición de la red, que también esperamos que termine pronto, nos permita desplegar estos proyectos a la velocidad que corresponde. Insisto, el hidrógeno, y hablaremos un poquito más adelante, tiene mucho rol en el roadmap a largo plazo de la descarbonización, pero a corto plazo, desde luego, por sustitución directa. Ahí tenéis cifras del entorno de un poco más de 150.000 toneladas de CO2, digamos, evitadas por año por cada electrolizado. Tercera gran plataforma, porque al final esta es una de las grandes conversaciones que tenemos cuando hablamos de los combustibles renovables o de los biocombustibles. En el camino de los detractores hay una secuencia de preguntas. La primera es, ¿no va a haber residuo suficiente? ¿No? Bueno, yo digo primero, no lo sé, pero agotemos ese camino. Y segundo, la tecnología siempre trae soluciones en ese sentido, ¿no? La Ecoplanta es un proyecto pionero, es el primer proyecto de estas características que va a haber en el mundo, que convierte residuos sólidos urbanos en metanol. Básicamente convertimos 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos del ámbito del área metropolitana de Barcelona más Tarragona en metanol renovable y circular, que va a ser utilizado en distintos ámbitos, la parte renovable más orientada a la movilidad y en estos momentos en la movilidad marina y probablemente algo de carretera que podamos hacer nosotros mismos, y la parte circular más orientada al mercado de los materiales, a las industrias químicas que utilizan el metanol. Es un proyecto, es una tecnología que está en fase de desarrollo. Esto, para los que les guste mucho la tecnología, los TRL8, estamos hablando de algo que todavía no es comercial, pero que creemos que los conocimientos que tiene el tecnólogo que desarrolla la tecnología, junto con la experiencia operacional que como compañía podemos ofrecer, operamos procesos industriales que tienen ciertas analogías con lo que pueda ser el proceso que vamos a implantar, el proceso de gasificación, pues nos dan una ventaja competitiva a la hora de poderlo escalar. Esto es por daros alguna cifra, en España más o menos acaban en el vertedero los 20 millones de toneladas de residuos, algo más, y en teoría deberíamos ir a algo próximo a 4 en los próximos 10 años. Bueno, pues o nos ponemos a poner incineradoras por todas partes o hacemos cosas como estas que de alguna manera nos permiten ir reduciendo el vertido, el uso de residuos que no son utilizados, acaban en vertederos, y que con todas las implicaciones ambientales que eso puede tener a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, es una tecnología que resuelve dos problemas: genera combustible renovable, evita la deposición de residuos. Tenemos mucha expectativa con ello. Es un proyecto que ha tenido mucho reconocimiento internacional, ha tenido fondos de Innovation Fund europeos, ha sido reconocido como uno de los proyectos, digamos, casos de éxito en la COP30 en Brasil. Por lo tanto, yo creo que hay una expectativa razonable de que pueda ser una tecnología disruptiva y que de alguna manera amplíe el recorrido de residuos y la amplitud de cosas que pueden entrar al pool de combustibles renovables. Además de residuos sólidos urbanos, que digamos es el diseño original, puede gestionar cierta cantidad de residuo forestal. Es decir, estamos entrando ya en un territorio en el que el spam de residuos se abre mucho más que lo que pueda ser el aceite usado de cocina, las grasas animales, que es un poquito con lo que hemos empezado en la parte de los biocombustibles de las plantas de Cartagena y Puerto Llano, ¿no? Y luego está la ventana al futuro, ¿no? La industria, yo siempre digo a la gente que poner hierro lleva un tiempo y es muy difícil acortar los ciclos de
inversión de una industria, porque una planta de proceso en construcción pues son 3 o 4 años, en diseño son 2 años, y bueno, más allá de otras consideraciones de riesgo de mercado, financiero y de otras consideraciones que pueden hacer que incluso dure más tiempo, ¿no? Por lo tanto, la única manera que tenemos de ganarle tiempo al tiempo es adelantándonos. Es decir, empezar antes a mirar las cosas e imaginarnos cómo debería ser el futuro y empezar a hacer pruebas o cosas a una escala menor que nos permitan entender la viabilidad y cómo la alcanzamos en estas cosas, ¿no? Y un ejemplo de esto es el proyecto de Sinquedia Biscay. Esto es una planta de demostración de combustibles sintéticos que está en construcción en el puerto de Bilbao. Si tenéis oportunidad os invito a que lo veáis a ver. Es básicamente una mini refinería del futuro, por hacerlo simple, en el cual a partir de hidrógeno renovable y CO2 producimos un combustible sintético, ¿vale? En esta conversación que os hacía antes del hidrógeno, el hidrógeno que en principio sustituye básicamente al hidrógeno que se consume hoy, mañana se utilizará para producir combustibles sintéticos mediante la combinación directa con CO2 y poder producir tanto combustible sintético como sea necesario para abastecer al mercado que haya de marino, de aviación, de la parte de vehículo pesado, la parte de vehículo ligero que no cubra el vehículo eléctrico, en fin, todos los sistemas, y aparte usos industriales de los combustibles que todavía existen. Esta planta está finalizando su construcción, iniciaremos la puesta en marcha este año y bueno, yo creo que va a servir para hacer una validación comercial de esta solución como una solución del futuro, para realizar una serie de aprendizajes que tenemos que hacer con respecto a algunas de las tecnologías que se integran en la planta y para, digamos, eficientar el proceso de cara a una posible escala industrial, porque bueno, es una tecnología que a día de hoy tiene, como digo, aparte de alguna tecnología en fase un poquito menos madura, alguna eficiencia de costes que tenemos que conseguir. Pero bueno, también siempre hago la misma analogía. Aquí, como no sois ninguno recién salido de la universidad, todos recordaréis lo que costaba el pool eléctrico, lo que pagábamos por los PPAs o por la incorporación de la energía renovable al pool hace 25 años, no hace tanto, y cuánto cuestan hoy, ¿no? Bueno, pues esas curvas de abatimiento se producen porque te expones al mercado y de alguna manera, aunque tengas incentivos al principio, sabes que son temporales y se genera una dinámica de mejora que acaba abatiendo los costes. Estos son curvas de adopción de la tecnología, son bastante generales, valen para el vehículo eléctrico, yo qué sé, cualquier cosa que os imaginéis, con lo cual es verdad que estas otras grandes cosas que siempre dicen los IFUs son muy caros. Digo, es cierto, pero la distancia del precio del IFU al precio del combustible alternativo no es mayor que la que había cuando se empezó a poner parques eólicos. No es mayor. Con lo cual, pues no tengo por qué tener una expectativa diferente de curva de mejora de abatimiento de costes. ¿Y cómo hemos hecho llegar todo este esfuerzo a la gente, ¿no? a nuestros clientes, a la sociedad en general? Pues básicamente hemos hecho dos cosas. Una muy visible para todos, que es si vais ahora mismo a una estación de servicio de Repsol o de Petronor, prácticamente una de cada dos tiene como diésel renovable. La marca Nexa, diésel Nexa, es 100% de origen renovable, fabricado en nuestra planta de Cartagena hoy y mañana en la de Puertollano y Cartagena. Y luego también tenemos en menos estaciones, pero también tenéis aquí en Bilbao, en Barcelona, Madrid, Zaragoza y alguna ciudad más, unas 30 estaciones con gasolina renovable. Esto es otro elemento diferencial que hemos hecho en Repsol, que es ser capaces de transformar nuestras unidades y producir gasolina renovable. Esto es un reto tecnológico bastante complejo que hasta ahora industrialmente no había sido resuelto. Tenemos una primera producción, hemos puesto 30 estaciones para entender también el apetito del mercado y la voluntad que tiene la gente realmente de tomar el producto.
Estamos trabajando en poderlo escalar y en función de cómo evolucione, como digo, la demanda, pues lo iremos viendo, ¿no? Yo creo que ahí tenéis números que prácticamente hemos vendido 250.000 toneladas de metros cúbicos de combustible renovable en las estaciones de servicio el año pasado, prácticamente un poquito más de 100.000 toneladas de combustible de aviación, de SAF, que se va directamente a las aerolíneas, a los aeropuertos. Y luego hemos hecho otra cosa que es menos volumétrica, si queréis, pero que también está muy alineado con nuestra filosofía de economía circular, que es ir abriendo convenios en comunidades autónomas que nos permitan recoger el aceite usado de cocina, bonificar al cliente que lo trae con 30 céntimos por litro para que lo pueda aplicar como descuento en su compra de combustible y llevarnos ese aceite usado de cocina a producir nuestro diésel en Cartagena, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna manera es un ejercicio de compromiso y de visibilización de nuestro compromiso con la economía circular, de tal manera que podemos llevarnos también vuestros residuos, ahora el aceite, el día de mañana todos para hacer metanol, para poder de alguna manera alimentar esa cadena y esa idea del residuo como fuente de valor diferencial que tenemos en este territorio, ¿no? Todo esto que así contado en tan pocos minutos parece poco, pero es vamos, para los que tenéis experiencia industrial os podéis imaginar lo que significa. Solo ocurre porque hay una apuesta clara de la compañía, una visión clara que venía marcada por esa ambición de ser net cero en el 2050 y todo lo que eso arrastra a nuestra estrategia. Al final ese mandato y esos objetivos intermedios de reducción de emisiones guían toda nuestra estrategia. Eso nos obliga a tener una pulsión innovadora fuerte porque hay cosas que no están resueltas y que nos vemos en la necesidad de liderar su desarrollo, y para poder hacer eso hace falta personas de talento, hace falta personas de calidad, con capacidad, con compromiso, con valentía, con curiosidad por aprender y con una serie de atributos diferenciales que permitan a la compañía hacer esa evolución. Como soy muy parcial hablando de la gente de Repsol, porque les quiero mucho, voy a poner un vídeo en los que ellos mismos os cuentan esto que yo siento por ellos y que probablemente de esta manera sea más fácil de compartir. Dentro vídeo. Cuando éramos niños soñábamos con volar, con explorar el mundo, con cuidar a los demás, con construir un futuro mejor. Soñábamos constantemente. Sueños que no tenían límites. Hoy, esos sueños que teníamos de niños se hacen realidad, gracias al esfuerzo y el talento de un gran equipo que explora y descubre las infinitas posibilidades de la energía para que todos podamos avanzar. Cada avance nace de los sueños y del compromiso de personas como vosotros, que creen en un futuro mejor. Vosotros lo hacéis posible. Desde pequeñita siempre me gustó transformar lo usado en algo nuevo, dejar volar mi imaginación. Hoy convierto residuos en energía, ayudando a crear un planeta más sostenible. De niño soñaba con encontrar nuevas formas de movernos cuidando el planeta. Hoy hacemos realidad ese sueño fabricando combustible 100% renovable. Siempre quise trabajar con robots y máquinas increíbles. Hoy trabajo con tecnología avanzada para hacer una industria más segura y eficiente. When I was a kid, I traded country erasers at school. Today, I connect energy markets and help energy reach the places that need it most. De niño me fascinaban las moléculas y hoy desarrollo hidrógeno renovable para impulsar la transición energética. Quando eu era criança, sonhava ajudar as pessoas. Hoje faço isso ao desenvolver materiais que cuidam da nossa sociedade. De pequeño soñaba con trabajar en barcos petroleros. Ahora trabajo para que estos mismos barcos sigan navegando con energía mucho más sostenible. Siempre quise construir algo grande. Aquí siento que cada día aporto a algo que mueva el mundo. De niña soñaba con volar y descubrir nuevos horizontes. Ahora trabajo para que los aviones sean cada vez más sostenibles y sigan conectando el mundo. Gracias a vuestra valentía, curiosidad y espíritu de superación, transformamos nuestro negocio industrial y el mundo. Sois la fuerza que impulsa este sueño, los protagonistas que hacen posible cada avance y cuidan del futuro de todos.
solo quienes se atreven y persiguen el logro pueden convertir nuestro sueño de transformación en realidad. Sigamos soñando juntos, con toda la energía. Repsol. Bueno, pues lo dicho, concluimos. Yo creo que por llevarnos unas cuantas ideas al final de esta charla, yo creo que lo más importante para mí es que la reindustrialización es clave para la autonomía estratégica y energética. No es posible que Europa sea una entidad interdependiente y, por tanto, pueda hablar de tú a otras regiones del mundo si no desarrolla una capacidad industrial y una capacidad de gestión de la energía como elementos críticos para poder sostener esa posición. No voy a ser demasiado agorero hablando de las tensiones geopolíticas. Yo creo que todos estamos al cabo de la calle y somos conscientes de las circunstancias, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo, más que verlo no solo como un riesgo, veámoslo como una oportunidad de despertar y de tomar conciencia, de que esa autonomía estratégica a nivel industrial es crítica, y por industrial y energética para mí son dos políticas prácticamente inseparables para que tengamos una oportunidad de tener voz en un mundo futuro, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la transición energética. Yo creo que la transición energética para Europa es una oportunidad y particularmente para España. Tenemos recursos naturales, tenemos viento, tenemos sol, tenemos agua, tenemos residuos que nos pueden ayudar en la economía circular derivados de que somos una potencia agropecuaria y forestal. Y tenemos capacidades industriales de las industrias que se han ido desplegando a lo largo de los años y de los tiempos en el territorio y que pueden hacer una nueva revolución industrial en esa transformación para adaptarse a las nuevas industrias que vienen y a la transformación de las industrias existentes, ¿no? Yo creo que estas nuevas cadenas de valor son importantes y se pueden construir desde las fortalezas que existen en el sector hoy en día, ¿no? En el caso particular del refino, tenemos un sector del refino que es líder. Tenemos el mejor sistema de refino de Europa. Es el sistema de refino que mejor ha aguantado la caída de la demanda en relación al resto de productores europeos, y esa fortaleza debería hacer que el desarrollo de los combustibles renovables en España fuera un tractor de la transición energética en paralelo a lo que, igual que lo ha podido ser la generación renovable. Tenemos la oportunidad de liderar el mundo de los electrones y las moléculas renovables. No tenemos por qué renunciar a ninguna de ellas y, además, en el caso del hidrógeno, confluyen las dos. Tenemos una energía renovable competitiva, permite desarrollar una industria de hidrógeno más competitiva que otros territorios y, por lo tanto, extender esa ventaja de los electrones renovables y competitivos hacia las moléculas competitivas y, como digo, tener una posición de liderazgo en Europa clara. No sé si hemos tenido muchas oportunidades de este calibre en los últimos años, desde luego yo no las recuerdo y sería muy triste que dentro de unos años tuviéramos que decir que no la hemos aprovechado. Estamos ahí, desde luego desde Repsol nuestra apuesta es clara, ¿no? En Repsol somos una empresa, lo he dicho antes, muy comprometida con el territorio. Somos una empresa de largo plazo y creemos mucho en las relaciones de largo plazo, y eso implica relaciones con el territorio. Tenemos una apuesta muy clara de inversión en distintos ámbitos, lugares de la geografía, como os he mostrado antes, como digo, del orden de casi 3.000 millones en el ámbito de las moléculas renovables y en el ámbito de la generación eléctrica renovable, pues sea algo más, con lo cual estamos hablando, insisto, de cantidades muy materiales con las que seguiremos estando ahí por crear un empleo de calidad. Creemos firmemente que la industria crea empleo y crea empleo de calidad diferencial, que sustituir importaciones por producción local genera más valor local y genera más empleo, y por lo tanto nuestra apuesta por el tejido industrial español es inequívoca y en ese sentido pues animamos a que el resto de jugadores también se sumen, ¿no? Y finalmente viene si queréis, una petición, ¿no? Oye, para que esto vaya a la velocidad y a las condiciones
que debe necesita de colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que el ejemplo de hidrógeno es muy claro. Había una apuesta muy clara desde el lado del regulador y desde el lado de las empresas, pues como digo, en nuestro caso hemos dado un paso adelante y hemos tomado decisiones de inversión por un importe total de 600 millones. En los combustibles renovables y en los combustibles sintéticos y en la gasificación para producir metanol vamos a necesitar entornos de colaboración similares. Son tecnologías que no son competitivas al 100% al día de hoy, que todavía tienen algunas de ellas algunos funding gaps, unas diferencias de coste que pueden ser abatidas con un entorno adecuado y que la oportunidad lo merece porque la diferencia que el papel diferencial que puede jugar España en este ámbito a nivel europeo y de Europa a nivel global es importante, ¿no? Y cierro con esa cita del informe Letta. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la transformación industrial tenemos en cabecera el informe de Draghi y el informe Letta y en algún momento tenéis que volver a ellos para recordar, ¿no?, los grandes principios. Es un catálogo de obviedades muy bien fundamentadas, pero está bien, porque la primera vez que alguien los escribe juntos, los expone y de alguna manera no queda más remedio a todo el mundo que abrir los ojos y aceptarlo, ¿no? Y dice que invertir en transición energética no es solo una opción, no es una cuestión de, si queréis, de ganar más dinero, sino que básicamente es la opción estratégica de la Unión Europea para diferenciarse en el mundo. No tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos minerales críticos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos capacidades industriales, tenemos capacidad de innovación, tenemos talento y tenemos energías renovables. Y tenemos residuos en el caso de España. Aprovechemos todo esto para generar una ventaja competitiva diferencial que nos permita competir en un mundo global. Pues eso es todo. Muchas gracias por la atención.